Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Debate 22. Hoy nos acompaña Brenda Estefan. Ella es analista internacional y columnista. Brenda, buenas noches. Gracias. Kim, muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, en estos momentos se vuelve indispensable hablar contigo. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva escalada de violencia de Rusia ahora que se están anexando estos 4 territorios ucranianos? Pues así es, Kim. Desde el día 21 de septiembre estamos viendo cómo se ha recrudecido el conflicto. Por un lado, el presidente ruso llama a una movilización parcial que involucra a 300,000 reservistas y por otro lado decide reconocer los referendos de 4 regiones del sur de Ucrania, en donde ciertamente había tropas rusas, pero no están completamente controlados por el ejército ruso, y esto pues tensiona aún más la situación en torno a la guerra en Ucrania. Este fin de semana el atentado, el golpe contra el puente de Kerch, que une la península de Ucrania con Rusia continental, un puente de 18 kilómetros que para Vladimir Putin era también un proyecto personal porque era el símbolo de su triunfo en Crimea, era el símbolo de su proyecto geopolítico, y que fuera atacado es una afrenta personal a Vladimir Putin, que reacciona el día lunes con un diluvio de misiles por todo el país, en diversas ciudades, incluida la capital, que desde finales de junio no había sido bombardeada, y bueno, cobrando la vida de decenas de civiles. Desde luego que la comunidad internacional ha vuelto a poner los ojos en esta situación, que preocupa porque cada vez se aleja más la palabra paz, la palabra negociación, a pesar de que el día de mañana se reunirán en Astana, Kazajistán, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su contraparte rusa, el presidente Vladimir Putin, y donde se espera que Turquía proponga pues un cese al fuego y alguna reunión entre el presidente ruso y el presidente ucraniano, pero lo cierto es que no hay condiciones en este momento para que avance una negociación de paz. El presidente ruso tiene invertido en este tema demasiadas elementos políticos y militares. Para él su futuro depende del futuro de esta guerra y no querrá retirarse sin algo que él pueda mostrar como una victoria al pueblo ruso, que pasa por territorio. Y por otro lado, el 98% de la población ucraniana está en contra de que se ceda territorio, y por lo tanto el presidente Zelensky tiene muy poco de margen de acción en ese sentido. Y la reunión del G7 el día de ayer virtual, en la cual los países que componen este grupo le reiteran a Ucrania su apoyo. Parece que Occidente está decidido a continuar apoyando militarmente a Ucrania aquí. Pero nos encontramos en un punto muerto, Brenda, porque Putin no va a devolver estos 4 territorios que se anexionó. No hay forma política de que lo haga. Y el presidente ucraniano tampoco lo puede aceptar. ¿Esta negociación hacia dónde podría ir? Pues mira, yo creo que no va a haber negociación en el corto plazo, y lo dices muy bien, Kim. No hay forma de que regrese a esos territorios, y no solamente no hay forma política, sino no hay forma jurídica, porque resulta que la Constitución rusa prohíbe que se cedan territorios. Es decir, que una vez anexados, estas 4 regiones considerados hoy territorio ruso por parte del Kremlin, no pueden ser regresados como parte de una negociación. Pareciera que se están quemando, digamos, los barcos que permitirían en un momento dado una negociación, algo que podría haber sucedido en las primeras semanas de guerra. Hoy se ve más alejado, y lo cierto es que en el terreno de la guerra convencional el ejército ruso está empantanado, no ha podido avanzar de su línea de batalla. Todo lo contrario, en las últimas semanas, desde inicio de septiembre, la contraofensiva ucraniana ha recuperado importantes extensiones de territorio, más de 10,500 kilómetros cuadrados, incluyendo sus ciudades estratégicas para el ejército ruso, como Liman. Entonces, a nivel convencional, se encuentra atorado, y parece que eso hace que un Putin desesperado se vuelva más peligroso y recurra a otro tipo de prácticas, como las que estamos viendo en estos días, el bombardeo a las grandes ciudades, con el ánimo, primero, de atemorizar a la población civil y que ésta ejerza presión sobre el poder político ucraniano, y por otro lado, de pues desestabilizar
al poder político ruso, porque es en las grandes ciudades donde están los nervios de la democracia ucraniana, no en los pequeños pueblos. Entonces, creo que tiene esas dos intenciones. Incluso podría tener una tercera, que es distraer efectivos del ejército ucraniano para que se concentren en las ciudades, al tiempo que ellos esperan la llegada de los reservistas, estos 300,000 reservistas que se ha reportado están muy mal preparados, no tienen experiencia de guerra, pero bueno, quizás él quiere que lleguen y aprovechar el invierno para que con el fenómeno de la Rasputitsa, que es este fenómeno que se da al inicio del invierno con las primeras heladas, el terreno se vuelve fangoso y complica el avance de los tanques, y pudiera Vladimir Putin querer congelar, digamos, la línea de batalla en lo que pasa el invierno para poder recuperarse, digamos, y reestructurarse militarmente. Brenda, estabas comentando de estos 300,000 reservistas. Se supo mucho que cuando los llama el presidente ruso, hubo muchísimas búsquedas en internet, desde cómo romperse un brazo, cómo escapar de Rusia. El pueblo ruso no está apoyando esta invasión. ¿Qué es lo que sientes que está pasando al interior de Rusia y qué porcentaje podrías hablar que aprueba esta invasión y qué porcentaje dice ya basta? Es complicado saber qué porcentaje de la población rusa está detrás de Vladimir Putin. El Centro Levada, que es quizás la institución más confiable desde el punto de vista independiente de un instituto que lleva a cabo encuestas al margen del gobierno, pues habla de que el apoyo popular a Putin ha incrementado después del inicio de la guerra. Sin embargo, lo que dices es verdad, Kim. Lo que tenemos claro es estas encuestas pueden ser muy cuestionables en un sistema en donde hay, por un lado, represión, tremenda represión, la gente tiene miedo a contestar con la verdad, y por otro lado, una enorme red de propaganda. Pero ciertamente, cuando se da el anuncio por parte de Putin el 21 de septiembre de la movilización parcial, pues supimos que alrededor de 700,000 rusos en edad de combatir, digamos, en la guerra abandonaron el país, los vuelos se agotaron, había filas de más de 10, 12 horas para cruzar la frontera terrestre. Esto nos da cuenta de que el pueblo ruso no compra esta idea de la guerra, es decir, no es lo mismo un militar ucraniano que está defendiendo su territorio y su país, que está motivado por ello, que un militar ruso que siente que está peleando una guerra política, que está fuera de su territorio y que no necesariamente tiene los ánimos de hacerlo. Brenda, danos un segundito, vamos a hacer una pausa, no le cambie, está en Debate 22. Cualquier duda que tenga, ahí están nuestras redes sociales a su servicio. Brenda, tras esta escalada de tensiones que se dio en las últimas semanas, Occidente reitera su apoyo a Ucrania. ¿Qué es lo que pasa con los países europeos y qué es lo que pasa con Estados Unidos? ¿Qué papel tiene Estados Unidos tras el apoyo a Ucrania? Pues mira, lo que hemos visto, Kim, es que el tipo de armas que está enviando Occidente a Ucrania han ido cambiando conforme ha ido avanzando la guerra. Es decir, primero se enviaban prácticamente chalecos antibalas, cascos, pues misiles de corto alcance, y esto ha ido cambiando conforme ha avanzado la guerra, al grado que esta semana, después de los ataques del día lunes, Alemania anunció que proveerá a Ucrania de un sistema de protección antimisiles. Y bueno, esto nos habla de cómo el tipo de aportación militar que está haciendo Occidente se está adecuando a la realidad que se vive en el terreno. Por otro lado, desde luego, creo que Putin le apuesta a que la opinión pública occidental se vea afectada por el costo que tienen los energéticos, por el alto costo de los energéticos, por el involucramiento de sus países, y que termine por presionar a sus gobernantes para que estos dejen de apoyar a Ucrania. No parece que esto vaya a suceder hasta el momento en Occidente, particularmente en Estados Unidos y en Europa. La opinión pública sigue estando mayoritariamente a favor de un apoyo a Ucrania. Desde luego viene el invierno, será un invierno complicado en términos de costos de energía, en términos
términos de abastecimiento de energía, particularmente en Europa. Sabemos la enorme dependencia que tiene Europa a los hidrocarburos rusos por geografía, por su cercanía, digamos, con Rusia, y por geología, porque realmente Europa, fuera de Noruega, digamos, no cuenta con grandes yacimientos y pues ha recurrido a los hidrocarburos rusos. Pero a partir del inicio de esta guerra han buscado disminuir esos pues esa dependencia, particularmente en el tema del petróleo y el carbón han avanzado mucho, en el tema del gas natural es un proceso pues que avanza poco a poco porque la infraestructura, los gasoductos no pueden cambiarse de un día a otro, pero sabemos de los ataques a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 de la semana pasada, que siempre han quedado, digamos, al aire sobre quién fue el verdadero responsable, pero si vemos la evidencia de quién pudiera beneficiarse de esto, se apuntan dedos entre Moscú y Washington, pero bueno, pareciera que hay de alguna manera un traslado del terreno de combate que se aleja de Ucrania para estar en espacios como este y que hace patente una advertencia que es esta guerra puede atacar los cables submarinos que conectan Europa con Estados Unidos o podría, pues digamos, afectar la infraestructura crítica de países occidentales. Entonces, creo que también es una advertencia de que la guerra se puede mover en otras direcciones. Brenda, Zelensky se erigió como una figura nacionalista, patriotero, todo lo que pudiéramos ver, pero este episodio donde sale él en la portada de la revista Vogue con su esposa también le trajo muchas críticas. En muchas ocasiones se habló de él como un ser frívolo que estaba obteniendo toda la pantalla que podía, todos los reflectores. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que se ha vuelto difícil para algunos criticar a Zelensky por lo que está sufriendo ese pueblo, por lo que él personifica, es decir, él de alguna manera es la cara de este pueblo que está siendo invadido, que está sufriendo una guerra, y algunos ven difícil criticarlo. Yo creo que con toda claridad hay que decir pues que ha cometido errores, desde luego ha dado pues prueba de su valentía de permanecer en el terreno cuando muchos pensaban que huiría en los primeros días de la guerra, ha movilizado a la opinión pública occidental, pero también ha de alguna manera concentrado enorme cantidad de recursos, ha disminuido, digamos, la independencia de las regiones ucranianas. Hay que entenderlo en un contexto de guerra, pero ciertamente esto afecta a la democracia ucraniana que ha sido construida a lo largo de estas décadas, desde su independencia, digamos, en 91. Y por otro lado, pues este tipo de imágenes que no abonan, me parece, a la construcción de la visión de un pueblo que está lastimado, que está sufriendo. Hay quien dice que es la manera de llamar la atención de Occidente cuando ya todos estamos hartos de esta guerra, pues es volver a traer los reflectores. Me parece que es un despropósito hacerlo de esa manera frívola, digamos, con imágenes pues que no conectan con la realidad de un pueblo que está sufriendo. Brenda, la sombra de un ataque nuclear, que es lo que se ha visto en estos meses de invasión, toda la especulación, si Rusia se atrevería a hacer un ataque de esta envergadura, ¿qué opinas? Pues mira, un Putin desesperado es un Putin más peligroso. Si él no logra avanzar en el terreno convencional, pues podría avanzar por otros medios. Ya lo ha demostrado en otras guerras como la de Siria, donde llevó a cabo prácticas como pues estas bombardeos indiscriminados a la población civil que se resistía al régimen del dictador Bashar al-Assad, o como tirar barriles de petróleo en zonas residenciales para luego prenderles fuego, usar armas químicas. Es decir, hay diferentes escenarios, todos de especulación, sobre qué podría hacer Vladimir Putin para aumentar la presión en esta guerra, para doblar la apuesta. Incluso hay quien dice que podría bombardear algún aeropuerto en Polonia desde donde se está transfiriendo armamento occidental para enviar una señal clara a Occidente de que habrá cosas que no tolerará. Lo cierto es que nadie puede meterse en la cabeza de Putin, pero sí está claro con lo que ha sucedido esta semana y con los antecedentes que tenemos de Siria, que cuando él se siente presionado puede recurrir a este tipo de
prácticas que buscan atemorizar a la población, sembrar el miedo, sembrar el terror, para a partir de ello obtener concesiones desde sus gobernantes, en este caso del presidente Zelensky. Tenemos un minutito en este bloque, pero no me quiero ir, Brenda, sin preguntarte esta petición de Ucrania de ingresar a la OTAN. También tiene el apoyo de alguno de los miembros, aunque sería algo muy complicado en estos momentos. Pero, ¿qué podemos esperar en el mediano plazo? Yo creo que es más simbólica que otra cosa, es una señal de que Ucrania está cada vez más cerca de Occidente, contrario a lo que deseaba inicialmente Putin con esta guerra. 9 de los 30 países de la OTAN de inmediato dijeron que estaban a favor de una anexión express, pero sabemos que esto no puede suceder en el contexto actual, donde Ucrania vive una guerra, tiene territorios ocupados. Creo que es más una señal de apoyo a Ucrania, una señal de Ucrania diciendo estoy cerca de Occidente a pesar de las amenazas rusas. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, no le cambie. Seguimos con Brenda Estefan. Brenda, hace unos días, y bueno, no ha parado Donald Trump en todo este tiempo de criticar el actuar de Joe Biden, dice que por su culpa esta escalada terminó de ese nivel. ¿Qué opinas tú en particular de las acciones que ha emprendido Joe Biden? Pues mira, yo creo que Trump está politizando el tema, sabe que las elecciones de medio están a la vuelta de la esquina y es una manera de pues, meter presión sobre Biden en un tema que sabemos además está afectando el bolsillo de los estadounidenses vía el aumento del costo de las gasolinas y es un tema sensible para el electorado estadounidense. Me parece que las acciones de Biden pues se ve obligado a cambiar de estrategia. Él comienza su gobierno queriendo enfocarse sobre el Indo-Pacífico, la competencia con China y la realidad lo obliga a voltear a Europa, lo obliga a involucrarse en esta guerra y me parece que le ha quedado claro a Biden que sin enviar botas en el terreno, como dicen los estadounidenses, es decir, sin enviar militares estadounidenses, está peleando una guerra que involucra a intereses estadounidenses con vidas finalmente de ucranianos. Entonces, está consciente que el imperativo es apoyar militarmente a Ucrania para que no desaparezca, digamos, y Putin no logre sus objetivos. Hay críticas dentro del Partido Republicano, algunos de los candidatos dicen que no debiera apoyarse de esta forma Ucrania. Habrá que ver cómo queda conformado el poder legislativo estadounidense a partir de las elecciones de medio término y cómo impacta esto en las decisiones de la agenda internacional. Un punto muy importante que tocaste y medular, el papel de China en toda esta situación, Brenda. Pues mira, China, el 15 de diciembre del año pasado hubo una reunión virtual entre Xi Jinping y Putin en donde dijeron que tenían una visión geopolítica común, donde veían adversarios disfrazados de democracias occidentales que querían intervenir en sus países. Es decir, hay un respeto mutuo por los intereses estratégicos de uno y otro. Vemos cómo Putin defiende el tema de una sola China y la situación de Taiwán, y cómo Putin a lo largo de estos meses le ha dado en términos diplomáticos la razón a Xi Jinping le ha dado la razón a Putin en términos de cuáles son las causas de esta guerra. Sin embargo, en los últimos días hemos visto a Pekín tomando cierta distancia, parece que no le gusta el rumbo que está tomando esta guerra, dejó de ser aquella guerra relámpago que Moscú prometía para convertirse en una guerra de desgaste que está lastimando la economía global y que esto afecta a la economía china. Entonces me parece que está tomando cierta distancia prudente, llamando, por ejemplo, al cese al fuego, una posición muy alejada de la actual postura del Kremlin. Y creo que el tema de que a través de Corea del Norte se vendan armamento a Rusia, pues habla de que de alguna manera no corta por completo China, que es el principal, digamos, canal de supervivencia de Corea del Norte en términos económicos, pues que China no lo prohíba, habla de que de alguna manera
pues no quiere un Putin débil, no quiere un Putin derrotado, no le conviene, pero tampoco quiere casarse de manera directa con el destino del Kremlin. Casi nos vamos, pero ¿qué se pretende? ¿Se puede especular con relación a un golpe de Estado en Rusia, que algo pase internamente y que sea la población la que revierta esta situación? Pues mira, el binomio propaganda-represión vuelve muy complicado que haya un gran movimiento social de importante escala y bueno, el entorno de seguridad de Vladimir Putin es tremendo, es difícil, no sabemos con exactitud qué es lo que sucede en este entorno inmediato. El Washington Post filtró la semana pasada información de agencias de inteligencia estadounidense que dicen que un hombre de su círculo cercano del poder lo había cuestionado sobre esta guerra y el manejo de ella, pero no se dan nombres, no se dan cargos, simplemente se asegura que esto sucedió. Es insuficiente esta información para considerar que pueda haber un golpe de Estado. El círculo cercano a él ha sido un poco crítico en los últimos días, pero sobre todo no crítico de la guerra, sino crítico del manejo de la guerra y en particular de los responsables militares de ella. Ahora las miradas se centran sobre el secretario de Defensa, Shoigu, un hombre cercano a Putin, y ahí están dirigidas las críticas, no tanto a Putin, porque ellos saben que sin Putin en el poder no estarían ahí. Se antoja por el momento complicado, pero no imposible, que haya un golpe de Estado y es hasta este momento especulación. Todos estos rumores que corrían muy al principio de la invasión con relación a que estaba enfermo Putin, que no era el mismo, que se cree que está en las últimas, ¿algo de esto pudiera ser fidedigno? Mira, yo creo que eso también es especulación. A mí me tocaron rumores de esta naturaleza, de Fidel Castro en su momento corrían y la prensa hablaba de ello y duró años después de que comenzaron estos rumores. Me parece que eso es mera especulación. Y no solo eso, hay quien piensa que si se va Putin se acabó el problema. Yo creo que hay un ala incluso más radical, ultranacionalista dentro del gobierno ruso. Se ha manifestado en los últimos días el líder checheno, Ramzan Kadyrov, por cierto, recientemente promovido por Vladimir Putin, un hombre de línea dura que está muy involucrado en esta guerra y que ha dicho que hay que usar el arma nuclear, que hay que bombardear Kiev. Es decir, el hecho de que Putin se vaya no significa que el poder político ruso va a caer en manos que puedan ser más moderadas. Eso está, digamos, en el aire aún, si es que sucediera una salida de Putin del poder por la razón que fuera. El papel de ciertos países como Alemania, como Francia, donde la inflación está golpeando durísimo, ¿la opinión pública crees que apoya el respaldo de sus países a Ucrania? En su mayoría, de acuerdo a diversas encuestas, sí. Hay porcentajes de arriba del 60% de apoyo a Ucrania, cercanos al 70%. Puede cambiar esto, desde luego, en la medida que el impacto vaya siendo mayor en el bolsillo. Desde luego, creo que a eso le apuesta Putin. Habrá que ver qué sucede durante el verano, pero creo que el tema de la cercanía geográfica, de conocer historias directas, de ver refugiados ucranianos, en la mayor parte de los casos, desde luego hay casos pues de racismo, de xenofobia, pero en la mayor parte de los casos ha vuelto muy sensible al continente europeo sentir la guerra tan cerca de su territorio, habiendo sido un continente tocado duramente tocado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, revive muchas de esas cicatrices y se antoja difícil que en este momento la población europea cambie de opinión, quizás sobre todo en estas economías fuertes como Alemania, Francia o Italia. Brenda, casi se nos acaba el tiempo, pero algún punto medular que creas que sea importante tocar y que no hemos tocado en esta charla. Pues bueno, creo que el seguir hablando del tema es importante porque esta es una guerra que, a diferencia de otras, es decir, cada guerra, cada vida que se pierde en una guerra es importante, pero esta guerra en particular tiene efectos a nivel global. Es decir, no hay familia en México que, sabiéndolo o sin saberlo, esté pagando en la cuenta del supermercado, en su gasto mensual, parte del impacto de esta guerra. Hay olas de choque, esta economía globalizada ha hecho que cuando hay un apagón en una parte del mundo y particularmente en una parte como esta, donde Rusia y Ucrania, si bien no
representaban un porcentaje enorme del comercio global, sí representan un importante porcentaje de materias primas fundamentales para el funcionamiento de la economía global, y por tanto esto se siente en la casa de todos nosotros. Y por otro lado, pues no dejar de ver, además de ese impacto económico que se siente en todo el mundo, no dejar de ver que aunque lo analizamos a la distancia y desde la comodidad, una guerra implica sufrimiento, dolor, muerte, madres que pierden a sus hijos, niños que se quedan huérfanos, y pues no podemos volvernos insensibles a esto, Kim. Claro que sí. Brenda Estefan, analista internacional y columnista, muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos esta amplia explicación de lo que está pasando ahora en la invasión de Rusia a Ucrania. Gracias, Brenda. Gracias a ti por la invitación, un gusto haber estado en tu programa. Al contrario, gracias a ustedes por su compañía. Quédese con Pantalla de Cristal.